temas de educación, fundando colegios, dirigiendo la Iglesia de Vida Abundante, y aquí la tenemos. Pastora, ¿cómo está? Honrada de estar con ustedes esta tarde, con toda la preciosa audiencia de Libros Águila. Gracias por acompañarnos. Yo creo que ha sido uno de los lives más esperados, yo tengo mucha expectativa porque vamos a hablar de un tema que casi no se está, que yo nunca he escuchado que se hable, y me tiene muy emocionado poder conversar y platicar acerca de la justicia, y sobre todo cómo es importante que un maestro la entienda para su labor. Entonces vamos a esperarnos nada más un poquito para esperar a que la gente se conecte. Por lo pronto les pido a todos los que nos están viendo que nos escriban en los mensajes de qué lugares nos están viendo, y me encantaría poder saludarlos. Sabemos que hay gente de toda la República conectada, incluso de otros países. Entonces dime de qué ciudad vienes y nos encantaría saludarte, y cualquier pregunta que tengas para la pastora Tita hay que aprovecharla. Estos momentos son muy importantes, entonces es el momento de hacer tus preguntas. Entonces mira, aquí tenemos gente de Navojoa, de Sonora, Pachuca, desde León, Guanajuato. ¡Qué padre! Bienvenidos. Entonces, a ver, ¿de dónde más? Desde Toluca, de Zapopan, Jalisco, de Austin, Texas, Ciudad Juárez. ¡Wow! Siempre me encanta ver cómo la gente se conecta y quiere estar aprendiendo junto con nosotros. Entonces, pues, ¿cómo ven si empezamos, pastora? ¿Lista? Lista. Claro. Miren, yo quiero nada más hacer un comentario para iniciar esta conversación con la pastora Tita. Y es que el tema de justicia es un tema que a nosotros nos importa mucho, porque si bien ustedes saben, Libros Águila es un sistema educativo que crea herramientas tanto para niños como para profesores, pero no cualquier tipo de herramientas. Nuestras herramientas tienen que estar enfocadas en principios y valores cristianos, porque nosotros somos un sistema educativo que retoma toda la cosmovisión bíblica y la aplicamos a la educación. Porque en la Biblia hemos encontrado que el maestro de maestros es Jesús, y de él tenemos muchas cosas que aprender. Y justicia es algo que enseña Jesús, aunque no lo hace de la misma forma que se enseña en el mundo, porque el mundo, no sé si usted, pastora, le ha tocado ver la estatua famosa con unas pesas y con los ojos vendados, y que eso y representa la justicia, esa imagen. Sin embargo, la justicia de la que nos enseña Jesús es completamente diferente, y por eso este tema el día de hoy. Así que abrimos la plática, pastora. Cuéntenos, ¿de dónde viene la justicia que nos habla Jesús? Bueno, no solamente Jesús, sino es un tema de toda la Escritura. Y les voy a compartir un versículo en Génesis 18, donde Dios se dice a sí mismo. Habré en Génesis 18:18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham Dios lo que ha hablado acerca de él. Entonces, esto es algo que Dios se habló a sí mismo, quizás lo habló con el Hijo y con el Espíritu Santo, y dijo: ¿cómo le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer si yo estoy completamente seguro que él le va a enseñar a sus hijos que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre él lo que él ha hablado? Entonces, el requisito, lo que Dios estaba poniendo aquí como requisito, era precisamente el camino de justicia, los actos de justicia. Pero esta palabra, muy interesantemente,
no es como nosotros la entendemos en español. Esta palabra que en inglés es righteousness, no es una palabra que tenemos nosotros en el vocabulario latino, muy interesantemente. Aquí la palabra justicia en la Biblia es una actitud interna, es una posición interna de rectitud delante de Dios. Y esto fue algo que el hombre perdió. Adán y Eva tenían esta rectitud, pero a causa del pecado, ellos perdieron esta justicia. Entonces, Dios trató de alguna manera de volver a tener este contacto con el hombre y todo el propósito que él tenía. Era todo el propósito de Dios, pero solamente venía sobre hombres justos, sobre estos hombres righteousness. Entonces, me impresioné mucho en este versículo porque dice, yo sé que él va a enseñar a sus hijos. O sea, justicia es algo que se tenía que heredar, era una cosa con mucha intencionalidad para que se pudiera realmente establecer en esta descendencia de Abraham. Ahora, Jesús es el justo de justos. Si ustedes ven todo el libro de Isaías, o sea, él es un rey justo. Él es un rey que tiene esta rectitud delante de Dios. Por eso Dios hizo venir toda su bendición y todas sus promesas sobre Jesús. Ahora, si usted ve en el Antiguo Testamento, aquí está hablando, todo el Nuevo Testamento es como una palabra que está escondida y sin embargo es el cimiento de toda nuestra relación con Dios. Porque dice la Biblia en Romanos que no hay justo ni aún uno. Entonces Dios hizo algo para que nosotros pudiéramos tener esta justicia adentro de nosotros, que fue por medio del sacrificio de Jesús. Claro. Y es a través de la sangre de Jesús que nosotros volvemos a ser justos delante de nosotros. Dice que Él resucitó para nuestra justificación. Y de esta manera nosotros tener una relación correcta con Dios. Ahora. Fíjese. Sí, algo que me llamó mucho la atención de lo que nos acaba de decir es que la palabra righteousness no es una palabra traducida correctamente al español, porque si una persona busca la justicia de la que habla la Biblia, de la que habló Abraham en Génesis, lo que usted nos está diciendo, y lo busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, va a encontrar que justicia significa dar a cada quien lo que corresponde. Pero si usted va al diccionario de inglés, la palabra justicia o righteousness, no justice, sino righteousness, como dice, se acerca más a integridad y virtud que a darle a cada quien lo que corresponde. Entonces, creo que lo que usted nos platica respecto a Abraham es algo que Abraham tenía que hacer hasta llegar a nuestros días, pasar una generación que amara la justicia. Así es, y la Biblia en Romanos, quizás ahorita ustedes lo puedan entender más, porque no solamente es una definición diferente, Ángel, es que no existe en nuestro vocabulario esta palabra. Qué tremendo, o sea, las culturas se forman alrededor de las palabras, ¿verdad? O sea, una palabra sale en un vocabulario de acuerdo a nuestras acciones, pero esto es una pérdida en realidad muy grande porque no la entendemos nosotros, porque no existe en español righteousness. Entonces es esta integridad, pero esta integridad fue lo que nos devolvió a cada uno de nosotros el Señor Jesús, cuando dice, no hay justo ni aun uno en Romanos, pero dice, mas ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en lo que Jesús hizo. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en la obra de Jesús, entonces algo sucede adentro de nosotros, que hay una nueva creación y a través de esa nueva creación nosotros podemos ser hombres y mujeres justos. Es por fe. Pero de aquí en adelante, toda nuestra vida debe de estar dirigida hacia
a ser personas justas. Wow, sí. ¿Qué significa esto en el área de los maestros? Porque esto incluye absolutamente todo. Esto no es nada más agregar valores a la educación, sino esto es todo lo que nosotros hacemos. Si somos gente justa, nosotros simplemente como maestros, nosotros cumplimos en toda su totalidad nuestro llamado a ser maestros. Sí me explico, no nada más cumplo con el programa que yo tengo, sino que entiendo que yo estoy formando una generación de justicia. Claro, claro, claro. Y creo que a veces los maestros no lo ven de esa forma. Yo creo, sobre todo el mal de México, yo lo he visto, esto no es algo que me han contado, he visto que los maestros terminan siendo maestros porque es lo que tenían que ser, por seguir una tradición y no por una convicción. Pero yo creo que estamos viviendo ahorita unos tiempos revolucionarios donde los maestros nuevos, la nueva generación, incluso aún los que ya tienen tiempo, están teniendo un entendimiento de que no se trata solamente de ir a trabajar, sino de que estás formando una generación, y si esta generación abraza justicia, tenemos el mundo resuelto. De hecho, me gustaría que nos platicara un poquito de cómo es la cultura en Israel, porque esa es una cultura que hemos visto que desde su concepto Tikkun Olam, que significa como restaurar el mundo, es crear un ambiente de justicia, y que inició con Abraham, que inició en el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Empezó aquí cuando él decidió que sus hijos iban a ser hombres justos. Ahora, esto es algo que nos debe de quedar muy claro a todos nosotros. Dios no se relaciona con nadie que no sea justo. La verdadera bendición de Dios y la verdadera obra de Dios entra en acción cuando hay justicia. Siempre que hay actos de justicia, usted va a ver la obra de Dios muy fuerte. Por eso dijo, va a hacer venir sobre Abraham lo que él ha dicho. Eso es algo que todos debemos de abrazar muy fuerte. Y si lo ve, se lo digo, ahorita tenemos realmente muy poco tiempo, pero podemos ver en toda la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio hay un versículo que dice que Dios le dijo a Moisés, la justicia, aquí lo tengo, de hecho, fue mi devocional de en la mañana, dice la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, toda la justicia en el Antiguo Testamento era la ley, porque la ley era perfecta. La ley, Dios dijo, estos son todos los mandamientos que ustedes van a llevar a cabo cuando entren a la tierra de promesa. Pero nosotros ahora es en Cristo Jesús, ¿verdad? Donde tenemos la verdadera justicia. El pueblo de Israel nunca alcanzó, dice Romanos, la justicia de Dios, porque iban tras ella estableciendo su propia justicia. Pero nosotros, por medio de la fe en Jesús, tenemos este poder para vivir en justicia, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fíjese lo que dice, no teniendo ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Eso peleaba el apóstol Pablo. Decía, yo quiero, o sea, yo voy tras otra cosa, yo voy tras la justicia de Dios. Ahora, si lo aterrizamos nosotros en nuestras aulas, para nosotros es tan importante llegar a entender la esencia de educación, que es una formación de niños, y que en todo lo que nosotros hacemos, vamos a suponer, si usted, el lenguaje es la forma, pienso yo, es la base de la educación para abrirle el entendimiento a los niños. Cuando un maestro enseña, por ejemplo, la lectura, cuando enseña las palabras, cuando enseña el vocabulario, le está abriendo al niño un entendimiento muy grande. Entonces, todo eso forma parte de justicia. Yo quiero que los niños conozcan las palabras, y yo quiero que los niños puedan llevar a cabo cosas y actos en favor de los demás. Si usted me pregunta, así
¿cómo pudiéramos encontrar una persona justa? ¿Cómo pudiéramos, entre muchas cosas que hay ahorita, cómo pudiera usted definir una persona que es justa o un niño que es justo? Siempre va a ser alguien que está pensando en el bien de los demás. Ahora, todo esto, o sea, es la actitud que tiene, por decir, un educador, un maestro, no en decir, bueno, yo les estoy enseñando a los niños conocimiento, no, es que lo estás formando, lo estás enseñando, le estás abriendo el mundo, lo estás enseñando a pensar en los demás. Claro. Le voy a contar algo que me pasó hace 3 semanas. Tenía que sacar la licencia en Estados Unidos. Y bueno, aquí en mi tierra es muy diferente cómo sacamos las licencias, porque usted va y llena, si lo conocen, pues nomás llena una formita y ya tengo la licencia, ¿verdad? Y me dicen, tiene que aprenderse un manual. El manual tenía 80 páginas. Y yo me asusté, y yo, como buena mexicana, pues yo dije que 80 páginas, no van a venir 80 páginas de preguntas, ¿verdad? En el cuestionario, porque primero era escrito, y entonces yo me puse a sacar lo que yo pensé que era importante, todas las señales, aquí y allá, venían muchas cosas sobre multas, sobre los delitos si un tránsito, si un policía, llegaba a parar a alguien que estaba tomado bajo los efectos del alcohol o de las drogas, etcétera, y las multas, y todo muy especificado. Y total, yo dije, pues eso no va a venir, y seguí, pero aquel manual, ¿verdad? Yo decía, no, pues ¿por qué te van a dar un manual de 80 hojas y te van a poner 10 preguntas? Para hacerle el cuento corto, llego yo al examen, el examen nomás tiene 25 preguntas, y casi me voy para atrás porque vienen muchas cosas de las que yo no leí, de las que yo juzgué, esto no es para mí. Entonces, claro que venían algunas de las cosas que yo dije, sí, las señales, cuándo hacer alto, cuándo hacer, ¿verdad? Como 120 señales de tránsito que te tienes que aprender, etcétera. Y total de que me desmoroné porque muchas de esas cosas, pues yo ni me imaginé que venían, ¿verdad? ¿Cómo se llama la ley si te agarran bajo el efecto del alcohol? ¿Cómo se llama esa infracción? Y yo decía, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Bueno, para hacerle el cuento corto, voy con la señorita y me dice, tiene otra oportunidad de hacer la prueba, pero si quiere ver un video, y en el video usted ahí lo va a hacer la prueba por internet, son 6 horas. Pues aquellas 6 horas no fueron 6 horas, fueron, como estaban muy largos cada segmento, tardé 2 días en realmente poner atención y entender. Cuando termino el famoso examen, me doy cuenta cómo aún ahí está toda la cultura, quizá no tan presente, pero Estados Unidos fue una cultura que empezó con la justicia de Dios. Claro. Y todo lo que te tratan de decir y de enseñar es porque manejar tiene que ver con un gran privilegio, una gran responsabilidad, pero el cuidado que tienes que tener por otros. Es que tú haces esto por otros que vienen, o sea, tú no ves el celular porque en un segundo tu cerebro te pasa esto y tú dejas de prestar atención a lo que está a tu alrededor, pero todo es los otros, la consideración a los otros, el pensar en los otros. Y yo dije, yo tenía que pasar este examen, ¿verdad? Para entender esto, porque todo se trata de consideración. Ahora, fue muy interesante que me explicaron que en Estados Unidos, en la preparatoria, todo un semestre enseñan a los estudiantes clases de manejo. Por un semestre tienen una cosa muy especializada porque los están formando a pensar en otros. No es que te quieran enseñar a que manejes bien. ¿Sí me explico? Y casi siempre todo lo que es injusticia es que tú estás pensando en cómo quedas tú. Bueno, y tú. Uh-huh. Y tus intereses. Sí, o sea, el yo, el egoísmo, el todo. Pero
en el righteousness de Dios, en esta rectitud de Dios interna, es como afectas a los demás. Entonces, Claro. por esta razón, los educadores estamos pendientes de cómo escriben los niños, de cómo aprenden bien, de cómo todo es importante en el aula o ahorita a través de del internet. Entonces, esto básicamente es algo en lo que todos nosotros necesitamos trabajar. Mire, ahorita y complementando un poquito lo que cuenta y su historia de Estados Unidos, y nos lo comenta aquí una persona por Instagram, dice, en la ley del Antiguo Testamento podemos ver la justicia de Dios al cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de los discapacitados, de las mujeres. Y claro que eran leyes revolucionarias en ese tiempo. Y cuando uno revisa la Biblia y ve historias o ve mandamientos como el jubileo, donde tú le tenías que perdonar la deuda y donde tienes que ver incluso leyes sanitarias que Dios les ponía a los israelitas en el Antiguo Testamento, tienen que ver con cuidar a las demás personas. Y desgraciadamente en nuestra cultura hemos puesto el concepto de justicia como proteger nuestros intereses y con una perspectiva de lo que es justo para mí, justicia para mí, para lo que yo represento, para lo que yo soy, y dejamos de ver lo que es justicia para los demás. Y creo que cuando nos damos cuenta la obra de Jesús y cómo Él culmina todo el Antiguo Testamento viendo por los demás, siendo el ejemplo más claro de righteousness, donde Él se muestra como el humano y Dios al mismo tiempo, preocupado y con esos ojos viendo y cuidando por nosotros. Y son esas cosas que nosotros como en educación tenemos que empezar a ver y a cuidar por los niños. Eso, por ejemplo, una cosa que para mí es tan importante, Ángel, es que ahorita que estamos en la pandemia, ahorita que en realidad ha sido un reto para todos los maestros, a todos los educadores, decir qué tanto están aprendiendo o no los niños. Si lo básico fuera una determinación en cada maestro de decir las bases, o sea, a lo mejor no le voy a dar todos los conocimientos de este año escolar, pero las bases a mí jamás, o sea, van a estar firmes las bases, ¿verdad? Entonces, el hecho de, ¿no se imagina usted la importancia que tiene el hecho de que un niño escriba bien una palabra? O sea, la ortografía, porque de aquí viene el entendimiento de muchas cosas en el cerebro de los niños, los conceptos y todo. El hecho de que los maestros o los educadores pongan una atención especial en que el niño va a escribir bien. Ayer hay muchas cosas que no conocemos a fondo, pero por ejemplo las lecturas en voz alta. Ayer me tocó ver una película muy, muy impresionante en una época de Estados Unidos muy compleja, muy al principio de los peregrinos, donde había mucha injusticia y todo. Y este señor como que adopta a una niña chiquita y todo su objetivo y todo lo que él decía para gente que él la iba a dejar en un lugar, y le dice: enséñenla a leer, cómprenle libros. Y al final de la historia, ¿verdad? Está la historia, él termina yéndose de pueblo en pueblo con la niña, leyendo historias, y la niña junto con él. Nunca vamos a realmente entender todo lo que lectura, comprensión, entendimiento, escritura es en la mente de los niños. Claro. Entonces, cuando un maestro dice, es que esto es justicia, o sea, enseñar bien es justicia por los demás,
Todo es por los demás. Toda la inseguridad del mundo viene porque yo me estoy cuidando a mí mismo, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Pero cuando un maestro enseña en el carácter al niño y dice, yo voy a enseñar a mis alumnos a ser considerados. Yo no voy a pasar ningún acto de mis niños a que no haya una consideración, un cuidado de unos por otros, hasta en lo más pequeño. Claro. Yo no voy a permitir una deshonestidad, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar en la honestidad de los niños. Fíjese la diferencia de decir voy a trabajar en valores a voy a trabajar en un carácter de justicia. Claro. Ahorita en la prueba de manejo fue tan intenso para mí que esta fue ¿cómo se llama? La prueba de manejo escrita y luego la prueba de manejo ya con el instructor. Usted no lo va a creer, fue una vuelta de viejitos, dice mi marido, ¿verdad? O sea, fue una vuelta que di con el instructor de viejitos, de 30 millas por hora en un lugar donde no había ningún problema, ni venía tráfico ni nada. Y la reprobé. Pregúnteme por qué la reprobé. O sea, no lo podía yo creer. O sea, me pusieron a estacionarme de reversa, fue perfecta, porque no usé direccionales lo suficiente. Y para ellos, la direccional es con lo que usted le está diciendo a la otra persona lo que usted va a hacer. Claro, y oiga, yo dije, es que esto no se trata de que yo sepa manejar bien, ¿verdad? Ni de que tenga una de estas. Se trata de que yo tengo que estar consciente de los demás. Y dije, qué impresionante una cultura que en todas sus leyes está la cultura de la justicia. Claro, claro. Oiga, estos días estuve con su esposo, con el pastor Enrique, y yo creo que lo dejó traumado con esta experiencia de manejar y las direccionales, porque voy manejando y no la pongo y el pastor me dice, Ángel, eso en Estados Unidos sería una multa, no pusiste la direccional, pero sí es cierto, o sea, justicia está en todo lo que hacemos. Justicia no es solamente un concepto de darle a alguien lo que le toca. Justicia está en cómo tratas a tus papás, en cómo te relacionas con las demás personas, en el medio ambiente, en lo que estás haciendo con el planeta, en tu trabajo. Y esto no es casualidad para nada que en Mateo 6:33, cuando Jesús está hablando de los afanes de este mundo y muchas otras cosas y querer y desear y dice, y esto de hecho es uno de mis versículos favoritos, yo podría decir que es mi norte de toda la Biblia, les dice a los que lo están escuchando, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Pero sí puede relacionar la promesa de Abraham, donde dice, si establecen justicia y juicio, Dios hará venir sobre ellos todo lo que ha prometido. En Jesús, cuando dice, si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios responde a la justicia. Pero la justicia no es una cosa que es en mis fuerzas, sino que es en la fe del Hijo de Dios. Entonces, por eso podemos ser educadores en otro nivel. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque si yo digo, qué fuerte es que ahorita, ¿cómo tengo que mantenerme en contacto en línea con mis compañeros? Y se me puede venir el mundo encima, ¿no? En mis emociones, en mi carne, decir, no, o sea, ¿cómo les voy a enseñar esto? ¿Cómo voy a tener su atención? Pero todo lo hacemos en la fe del Hijo de Dios y con el objetivo de decir, o sea, se tiene que implantar justicia. Los maestros ahorita podemos, porque en eso estamos. O sea, esto estamos dedicados. Esta camiseta nos la hemos puesto desde mucho antes de la pandemia. ¿Sí me explico? O sea, nosotros no podemos reducir la actividad de un maestro a llenar cierto, ¿verdad?, cuota de conocimientos, sino que en realidad nosotros formemos y desarrollemos el carácter de los niños. Yo les puedo decir, porque precisamente vivimos en una sociedad
de la que estamos muy desilusionados, ¿verdad? No creemos en el gobierno, no creemos en los políticos, no creemos en nuestras instituciones, desgraciadamente, pero yo sí creo en la posibilidad de levantar una generación llena de justicia. Yo sí creo. Son sus hijos, son los nietos, son las nuevas generaciones que pueden cambiar completamente su manera de pensar. Pero es proyectarlos a pensar en los demás. Entonces, aún en el Zoom, ¿por qué ponemos ciertas reglitas? ¿Por qué las repetimos todos los días? ¿Verdad? ¿Por qué le seguimos poniendo estas reglas a los niños de qué hacer todos los días? Porque tienen que estar pensando en sus compañeros. El otro día uno de mis nietos dijo, ya no aguanto, estaba, ¿verdad? Dice, es que mira cuánto ruido están haciendo los demás. Entonces ahí es donde te paras y dices tú, a ver, todos, tengo que encontrar la manera de que haya un orden para que todos aprendan. Les voy a enseñar a los niños que orden es esencial. Orden es parte de los cristianos. Nosotros nunca lo hemos visto así. O sea, el orden siempre, para que haya un aprendizaje, tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura, ¿verdad? Y vamos enseñando a los niños siempre en todas las cosas. ¿Por qué tengo que llegar temprano a mi clase? Porque yo no quiero retrasar a mis demás compañeritos, ¿verdad? Y todo eso les vamos enseñando. ¿Por qué bajamos la voz? ¿Por qué levantamos la mano? ¿Por qué no nos vamos del Zoom y hacemos todo un desorden? Y todo este proceso donde yo sé que ha sido un reto, o sea, no estoy minimizando todo lo que estamos pasando, pero yo sí sé que Dios no lo agarró por sorpresa este tiempo. Y nosotros tenemos que recuperar esta generación a como dé lugar. Y como maestros y educadores, sí. No, fíjese que me hace mucho clic y me sintoniza lo que dice respecto a cómo justicia cambia el mundo, cómo justicia le da orden a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Hace unos días puse en mi Instagram personal y en el de Libros Águila que para qué servía educar. Y les puse a las personas, a ver, pónganme y cuéntenme para qué sirve educar. Y me dijeron muchas cosas. Una persona me puso para evolucionar como seres humanos, otra persona me dijo para no votar por cierto candidato o partido político, para eso sirve educación, para desarrollar la mente, para ser un mejor ciudadano, para cambiar el mundo, para ser una mejor sociedad, para crear igualdad entre el hombre y la mujer. Esas fueron algunas de las respuestas que me dieron. Y la realidad es que todas están correctas. Educación sirve para todo esto, pero si no lo hacemos con justicia, y no va a tener resonancia. Si lo hacemos, es más, si lo hacemos con la perspectiva incorrecta de justicia y creemos que justicia es para mí y no para los demás, como esto que usted acaba de decir, de por qué llegamos temprano. Llegamos temprano no porque me van a poner asistencia o porque me van a dar el bono de puntualidad en mi trabajo. Llego temprano para respetar a los demás, para no retrasar a los demás. Y ese es otro mindset distinto que tenemos que meternos y que tenemos que creer. Si creemos realmente que la educación es para crear igualdad, para desarrollar la mente, para evolucionar, para ser mejores ciudadanos, para cambiar el mundo, para ser una mejor sociedad, si no lo hacemos con justicia, vamos a construir una casa de puras cartas de naipes que el viento se va a llevar. Creo que justicia tiene que ser el cimiento de la educación. Y suena un poco extraño y entender este concepto y decir, ¿de qué me estás hablando? Y no se trata, como dijo la pastora Tita, no se trata de un valor. Justicia, y eso se me va a quedar bien grabado de esta plática, pastora, cuando dice justicia no se trata de educar con valores, se trata de formar un carácter. Y creo que eso es lo que están haciendo los maestros, los papás homeschool, ahí en su casa, y los profesores a través de Zoom estamos formando carácter, y este carácter tiene que tener una justicia. Y la pastora Tita dijo algo bien fuerte, la justicia de Jesús y el hecho de que nosotros somos cristianos nos permite educar en otro nivel.
Esa es la clave, ¿eh? La fe. Esa es la clave porque por eso la Biblia en Génesis dice, y le creyó, o sea, tuvo fe y le fue contado por justicia. La fe en la justicia del que ya lo hizo, que es Jesús, es lo que nos lleva a nosotros a educar en otro nivel. En el interés y esa justicia, esa determinación delante de Dios, es lo que te va abriendo a ti el entendimiento de cómo aprende un niño, porque eso es lo más importante. Estaba escuchando un podcast que me encantó y no está en inglés, de una maestra y con la camisetota puesta, ella, ¿verdad? Y estaba hablando de lo que viene después de la pandemia y habla de la crisis tan tremenda y no por dramática, sino por ser una realidad. Dice, los más afectados fueron los niños. ¿Por qué? Porque de alguna manera los papás, dice, de pronto, vete a tu casa, ya no hay clases, vete a tu casa y vete y enciérrate y sabrá Dios que vas a vivir en tu casa, ¿verdad? Y estaba hablando de muchas situaciones de niños que vieron quizá el funeral de sus padres por la línea, y en la tarde estaban conectados a sus clases, o jóvenes que pasaron todo esto, o mamás que tenían que salirse a trabajar y no había a veces ni qué comer, y el niño con toda la atención. Dice, los más afectados fueron los niños. Claro, y él estaba, y me impactó mucho, porque no estaba dramática, sino que estaba hablando de la realidad. Y dice, a un maestro necesita ir y preguntar desde a los papás, ¿cómo están? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué fue lo que pasaron? Y ella empieza a decir de cómo es tan importante que ahora que regresemos a las aulas, que yo espero, creo que va a ser más pronto en otros países que con nosotros, pero él estaba diciendo cómo toda el arte y la música necesita estar tan sumamente integrada en todo lo que es educación. Dice, porque no sabemos cómo vamos a recibir a nuestros niños. Pero ella decía, dice, es muy importante que los maestros se paren un momento de decir, tengo que calificar a los niños. Ella inclusive dice, no es tiempo de estar calificando a los niños, sino de estar preguntando cómo están. Y quizás en medio de todo esto va a haber momentos en que tú digas, bueno, a lo mejor la clase de X cosa se puede esperar, ¿verdad? Pero a lo mejor un cuento que, a ver, hijos, vamos a calmarnos, vamos a contar un cuento que les abra que les abra una esperanza a los niños, va a ser lo importante. Pero esta actitud de ser rectos, porque fue lo que Jesús hizo, nos justificó delante de Dios. Si usted ve Romanos, de todo eso se trata, de lo que nos sucedió a nosotros por lo que Jesús hizo, cómo derramó su sangre para perdonarnos y hacernos justos delante de Dios. Nos vistió de justicia, Ángel, o sea, nos vistió de justicia. Y en el momentito que nos viste de justicia, Dios tiene algo que ver con nosotros. Cuando nosotros enseñamos a nuestros alumnos. Me encantó la idea que en las preparatorias pudiéramos enseñar a manejar a los muchachos. Claro. Cuando hice la prueba de manejo, pues aquí si queremos ponemos la direccional y si no queremos no la ponemos. ¿Sabe cómo me puso el instructor? Se rió mucho Stephanie. Dice, infringió la ley. O sea, no me puso nada más tachitas. Claro. Y es lo primero que me dice uno de mis hijos, mamá, la direccional y el alto total es una ley en Estados Unidos. Le dije, pues aquí ni siquiera, ¿verdad? Pero me pudo, porque yo dije, qué diferente es cuando hacen las cosas, porque tú estás pensando en los demás. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué enseñas que los niños cuenten la verdad, que tus hijos cuenten la verdad? No sé si les conté lo que nos sucedió en Instituto Las Américas con uno de nuestros alumnos en la prepa, salieron de la prepa y uno de nuestros alumnos entraba un semestre después, entraba en el semestre de enero,
Entonces, para no estar el semestre se dio que se inscribió en una escuela aquí. Entonces, estaba sobre cupo y lo pusieron a él en la tarde, ¿cómo se llama? En el horario de la tarde. Y el horario de la tarde, pues, no es muy bueno. Entonces, la mamá quería mover todos sus recursos para que su hijo entrara en la mañana, pero le estaban dando preferencia por causa era el tiempo de la violencia, entonces estaban dando preferencia a que los niños de la mañana fueran los niños que venían de las ciudades de aquí cerquita, circunvecinas, y total de que la mamá llega con el niño y le dice, parece que ya arreglamos el asunto, sí te voy a poder cambiar en la mañana, porque ya conseguí una dirección aquí en uno de los pueblitos cercanos, dijo, ya conseguí y con eso te van a subir. Y entonces volteó el niño y dijo, tenemos que contar mentiras, mamá. Y le dijo, pues no son mentiras, es que pues tengo que decir algo para que te cambien, o sea, si no tú te vas a quedar en la tarde y el ambiente en la tarde no está bien. Y el jovencito dijo, y no era cristiano, y el jovencito dijo, no mamá, si vamos a contar mentiras, yo me quedo en el grupo de la tarde. Y la mamá al otro día le dijo, no, espérame tantito, vamos a hablar con el director. Fueron con el director de esa escuela, hablaron con él, le dijeron que venía del Instituto de las Américas, explicaron su caso sin contar mentiras y le dijo, espéreme un segundo señora, déjeme consultar, y metieron al niño en la mañana. Wow. Es que te arriesgas. Claro, te arriesgas en fe a hacer lo que Jesús dijo. Pero es tan importante, ¿verdad? Si estás en el recreo con los niños y si estás ahí, que cuando los maestros están cuidando el recreo, que es uno de los puntos más fuertes que hay, y que el maestro a lo mejor está cansado y dices, no, es que yo tengo que estar en el recreo. Porque a veces mucho del orden que hay en las clases se pierde, ¿verdad? En el recreo por el desorden, porque corren, porque maltratan a sus compañeros, etcétera. Entonces, cuando estamos determinados a establecer una generación llena de justicia, nosotros vamos a ver sin duda el favor y la gracia de Dios. Claro. Mire, le platico otra historia de justicia para que la gente pueda entender más a cómo funciona esto. Hace poco yo estuve con un pastor que usted conoce muy bien, que tenía la oportunidad de ponerse la vacuna, porque ahorita pues ustedes saben que el tema de la vacuna en México está algo escasa, y este pastor me dice, yo ya pudiera, me dijeron los de Walmart, porque en Estados Unidos le está aplicando Walmart, que invente cualquier cosa y que ellos ni siquiera se van a fijar y que me van a vacunar, pero no es lo correcto, porque yo ponerme la vacuna le puedo estar quitando el lugar a otra persona. Eso es justicia, pensar en los demás. Infringir la ley no se trata de hacer algo indebido para ti, sino se trata de pasar los límites que pueden dañar a alguien. Nos quedan 6 minutitos, muy, muy pequeños. Me gustaría que nos pudiera decir, pastora, acciones pequeñas que se pueden hacer en casa y en el salón de clases para establecer un carácter de justicia. ¿Qué pueden hacer los papás? Para mí ahorita lo principal es el amor por las palabras. Enséñales el significado de palabras y cómo se escribe correctamente a un niño, porque eso les abre un panorama muy extraordinario. Enséñales orden. O sea, que no pasemos por ninguna razón cuadernos sucios, cuadernos maltratados. O sea, ahorita, por ejemplo, en la pandemia vamos a hacer cosas donde los niños puedan, o los jóvenes puedan pensar en los demás. Vamos a tener pláticas con ellos, vamos a acercarnos a los papás, vamos a decirles cómo están. Vamos a infundir fe en todo lo que hacemos, vamos a hablar diferente, ¿verdad? Vamos a meter un vocabulario de agradecimiento, que los niños, que tengamos una intencionalidad de que en nuestras clases haya mucho agradecimiento, haya un respeto siempre,
Y si alguien tiene una reacción, tiene algo, a ver, detenemos, a ver, espérame tantito, ¿qué es lo que te pasa? Hablamos con los niños o hablamos con los papás, pero sobre todo a los maestros, a todos los educadores, es ponernos la camiseta. Aquí estamos, no estamos en otro lugar, no estamos cumpliendo y ya me voy a ver qué hago. No, aquí estoy porque vamos a sacar este tiempo. Vamos a sacar este tiempo lo mejor que podamos. Claro, claro, pues pastora, gracias por esta plática. Quiero recapitular algunas cosas que dijimos y todavía nos quedan 4 minutos. Pastora, ¿nos puede volver a decir, para que se quede bien grabado, cómo definimos righteousness? ¿Qué es justicia? Sí, no sé, habíamos sacado una definición, no sé si me lo puedan poner, viene de la palabra tzedek en el hebreo, righteousness, justicia, viene de la palabra tzedek, que significa es una postura interna de rectitud ante Dios, es algo más que correcto, es una actitud de rectitud, de justicia, rectitud. Claro. Eso significa righteousness. Y donde quiera que haya un tzedek, va a estar el favor de Dios. Yo quiero volver a decirles el versículo donde dice, hará venir, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Donde ve Dios un acto de justicia y pruébenlo, o sea, pruébenlo. Donde quiera que haya un acto de justicia, usted va a ver el favor de Dios, el sobreabundante favor de Dios. Claro. Hay un libro que les recomiendo, sobre todo a las personas que les gustan los negocios, que se llama Startup Nation. Es un libro que habla de cómo Israel, cómo el pueblo judío ha emprendido tantos negocios por arriba de muchos países, a pesar de la pequeña población que tiene de casi 8 o 9 millones de habitantes. Es uno de los países más emprendedores. Y una de las cosas que ustedes van a leer en ese libro es el favor que ellos han tenido. Y yo creo, el libro no lo dice, pero yo lo creo, que hay una relación directamente en la justicia que ellos han establecido en cómo tratan a las demás personas, incluyendo el medio ambiente, como su filosofía es Tikkun Olam, que es restaurar la tierra. Ellos están viendo el favor. Y creo que sí es bien importante que empieza con los hijos, empieza con la educación, empieza con la formación de los niños. Eso lo tienen ellos antes. Ahora que mi marido visitó Israel, eso fue lo primero y más importante que les dijeron. Inclusive trabajaron con un rabino. O sea, Israel no sería lo que sería si no hay este compromiso de los padres para educar y formar a sus hijos. Claro, ahí se empieza la casa. Por eso somos el núcleo de la sociedad. Pues, pastor, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Quiero agradecerle mucho por estar con nosotros. Siempre es un gusto aprender. Para los que se acaban de conectar, por favor, véanla completa la plática. La pastora Tita es fundadora del Sistema Educativo LAM y además pastora junto con el pastor Enrique de Vida Abundante, y han creado colegios desde hace ya más de 30 años. Entonces, pastora, gracias por habernos acompañado y gracias a todos los que se conectaron. Nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Gracias, un gusto.